Luis Caputo. El ministro está desenfrenado. Se entregó a lo que para mí es un comportamiento muy parecido al que tuvo antes de caer preso Leonardo Cositorto. ¿Se acuerdan? El estafador de generación Zoe, el hombre que en abril de 2022, ya hace 2 años y pico, que está preso, cayó en un local de Belgrano donde se empezaron a agolpar sus acreedores y él todo el tiempo iba por más. Cuando le exigían explicaciones los que habían invertido en sus emprendimientos, en Zoe Cash, en Zoe Barbería, en Universidad Zoe, ¿se acuerdan? Todo un entramado societario que tenía, en el cual había puesto muchísima gente, mucha plata. Bueno, él lo que llegó a hacer, incluso ya estando detenido, era pedirles más dinero. Todo el tiempo doblaba la apuesta, porque así funcionan las estafas piramidales, además. Con lo que pone uno, se le paga a los que exigen el interés prometido al inicio. Bueno, Caputo está en una fase similar. Anunció, hace ya 3 semanas, anunció que el gobierno iba hacia la emisión cero, que ese iba a ser el final de los problemas de la Argentina, que ahora sí, con la ley Bases en el bolsillo, con el paquete fiscal aprobado, que ahora están reglamentando, el gobierno estaba listo para el rebote en B de la actividad económica, de la economía real. Bueno, nada de eso pasó. Esa conferencia de prensa que había generado muchísima expectativa en el mercado respecto de qué iban a hacer con el cepo, ya resuelto algo que al mercado le gusta, que es el ajuste fiscal, terminó en un tembladeral financiero del que todavía no salimos. Hoy bajó unos pesitos el dólar blue, pero se mantiene arriba de los 1.430 pesos. Y además hay una brecha nueva en este mes de julio, la brecha entre los distintos paralelos. Ahora vamos a profundizar sobre esto, pero que uno pueda hacer un rulo en cuestión de 24 o 48 horas, cambiando $5.000 en el crocante, luego ir al dólar bolsa y hacerse de los mismos dólares, y con esos 5.000 de inversión inicial generar una ganancia inmediata de 500.000 pesos, no es normal. Cuando se abren esas brechas, esos negocios, algo empieza a crujir, como pasaba en el gobierno anterior, cuando la gente se había habituado, en algunos casos mucho de clase media, a comprar los dólares ahorro para ir luego a venderlos al paralelo con una ganancia importante. Bueno, hoy hay un montón de esos negocios y aparecen además los que compran dólares subsidiados en el mercado financiero, subsidiados con la tuya, subsidiados con lo que después, encerrado, acorralado por la suba de todos los dólares paralelos, el gobierno anunció como parche del parche. Cuando estaban en Idaho, en el retiro con magnates, Caputo y Milei, sacaron de la galera un nuevo anuncio, que era que no iban a emitir más pesos para comprar reservas. ¿Se acuerdan que lo explicamos la semana pasada con dibujitos, por si no se entendía, cómo eso termina asfaltando una autopista hacia la fuga? Bueno, esos que están celebrando esa autopista son los mismos que después vendieron los bonos de la deuda, porque dijeron, pará, nos están dando dólares subsidiados con las reservas, pero ¿cómo vamos a cobrar los bonos en dólares que vencen a partir del año que viene? Entonces salió el parche del parche del parche. Y por eso digo que está en fase Cositorto. Porque el domingo, apenas 1 hora y media antes de que jugara Argentina la final, anunciaron que iban a comprar por adelantado los dólares para pagar los vencimientos de intereses de inicios de 2025. Para calmar a esos que empezaban a vender bonos y hacían volar el riesgo país. ¿Cuál fue el resultado? Otra vez, ninguno. Lo que consiguieron fue que le preguntaran a esos mismos acreedores, pará, ¿estás comprando los dólares para los vencimientos de intereses? ¿Y los de capital cómo los vas a pagar? Claro, son preguntas que se hace cada vez más gente, a pesar de que lo que no se dice es a quién está rescatando Caputo. ¿A quién está salvando cuando hace bajar los financieros paralelos de los 1.400 y pico, casi 1.500 que habían tocado aquel viernes antes de la final de la Copa América, con reservas del Banco Central interviniendo sobre el mercado paralelo? A los que salva es a los ciclistas financieros que vinieron, cambiaron dólares a 1.300,
compraron letras en pesos, como en aquella época de Sturzenegger en 2017, que compraban Levax. Compraron letras en pesos que rinden poco, pero que en dólares son una buena, una jugosa rentabilidad en caso de que uno pueda comprar los dólares al mismo precio. Claro, empezaron a tocarle la puerta estos ciclistas a su ex colega Caputo, que trabajó en el Deutsche, que trabajó en el JP Morgan, que tenía una boutique financiera hasta asumir el año pasado, decirle, che, ¿cómo que ahora vale 1.500? Yo me perdí la rentabilidad de hacer bicicleta y encima salgo perdiendo. ¿Otra vez? Bueno, no. Ahí apareció el rescate. Ahora, el rescate es de muy, muy corto plazo y el problema es que los dólares en el Banco Central brillan por su ausencia. Atosigado por un montón de economistas que le señalan esto, que son de su palo, que son de la ortodoxia financiera, que apoyaron el gobierno de Macri, que están de acuerdo con el ajuste, pero que dicen, mira, esto no funciona. Caputo hizo su cover de El que apuesta al dólar pierde. Tuiteó esto el viernes, nuevamente a una hora febril, el jueves, cuando justamente habían cerrado el canje de los puts con los bancos. Los pesos emitidos son por compras en el MULC. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos, lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, bla, bla, bla. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. En breve, dice Caputo, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Claro, más allá de que este gobierno había prometido que iba a prender fuego al Banco Central y que todos íbamos a ganar en dólares, que iba a dolarizar, y que ahora dice todo lo contrario, dice el peso va a ser la moneda fuerte, el peso lo sigue emitiendo el Banco Central. Es evidente la contradicción con aquel eslogan de campaña. Lo que dijo Caputo fue que el dólar va a bajar. Una temeridad que, bueno, en la que suelen incurrir muchos ministros de Economía cuando las cosas se complican. Por lo general no sale bien, por lo general terminan ridiculizados, pero Caputo sigue canchereando en Twitter. De hecho, hoy le dijo tipejo al colega Ari Lijalad porque contó que en su declaración jurada el mismo Caputo tiene todas sus cuentas en dólares y en el exterior. Algo que valía la pena hacer notar, porque él dice que nosotros tenemos que vender los dólares para pagar impuestos, pero él los tiene a buen resguardo. No va a vender ningún dólar para pagar impuestos. De todas maneras, lo que parece haber enfurecido a Caputo, que salió, insisto, a vituperar contra un periodista que le estaba señalando algo de interés público. Lo interesante es volver a su declaración jurada. Caputo entregó su declaración jurada en febrero, fuera de fecha, fue el último ministro que lo hizo, casi 3 meses después de asumir. Tiene una declaración jurada muy curiosa, donde hay inmuebles en la Argentina, 3 cocheras, 2 departamentos, 3 lotes y un campo rural sin vivienda, pero de los cuales 7 son 9 inmuebles. 7 de esos inmuebles miden 1 metro cuadrado, según la declaración jurada del ministro. Claro, el grueso, esos inmuebles están valuados a valor fiscal. Esto es algo que no hace solo él, ¿no? Hacen todos los políticos. Valuar a valor fiscal monedas por inmuebles que en realidad valen mucho más. Pero el grueso de su patrimonio es un patrimonio que está en Estados Unidos. Es curioso porque es un patrimonio que apenas alcanza para comprar una casa ni siquiera digo en los Hamptons, ¿no? Donde se suelen reunir los financistas de la talla de Caputo ahí en las afueras de Nueva York. Una casa modesta en Estados Unidos. Bueno, cuesta creerle a esa declaración, como cuesta creerles, insisto, a todas las de los políticos. Pero por algo se irritó tanto. Lo otro que hizo Caputo en esta fase cositortiana de su gestión fue el envío de oro a Londres. Algo que llamó muchísimo la atención que confirmara él mismo, en una entrevista televisiva muy amigable que le hicieron la semana pasada en La Nación Más. Claro, fue muy amigable, pero le preguntaron por esto, porque había una denuncia ya
de la bancaria, del gremio de los bancarios. Mira, esto no se había visto. Son los camiones de caudales del Banco Central. Es raro verlos, porque en general los camiones blindados que se ven son de empresas que proveen servicios a los bancos. Estos son los del propio Banco Central. Y estos son los que en 2 ocasiones, según la bancaria, salieron del Banco Central con un cargamento de oro valuado en unos 500 millones de dólares. Esto es casi la 10ª parte de toda la tenencia de oro que tiene el Banco Central. Se estima que tiene unos 4.500 millones de dólares, depende el día, la cotización. Pero salieron con destino a Londres para sacarles el jugo, según dijo el ministro. Dijo, es una mala inversión tenerlos quietos acá, es como un inmueble que uno no aprovecha porque no alquila. Esa es la visión de trader de Caputo, de la cual se mofa el Fondo Monetario, todos los macroeconomistas de la ortodoxia, incluso parte del gobierno, ¿no? Recordemos la tensión que hay con Federico Sturzenegger. La denuncia de la bancaria fue pública, hicieron un pedido de acceso a la información al propio Banco Central, detallaron las 2 fechas en las cuales se sabe que salieron estos camiones de Reconquista 266 con destino a Londres. Le preguntaron quién decidió esto, qué comité lo dispuso, en qué momento exactamente de junio salieron los 2 cargamentos que están, bueno, obviamente lo saben los empleados del propio Banco Central, y emplazan, en función de la Ley de Acceso a la Información Pública, a una pronta respuesta en los plazos legales. Bueno, Caputo respondió antes de que se venzan esos plazos porque le preguntó Laje la semana pasada. Y dijo sí, los mandamos. Y fue una buena decisión. Habla de su socio en la financiera Boutique, de Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central. Ahora, ¿está seguro ese oro en Londres? Porque eso es lo que le pregunta la bancaria frente a la posibilidad de embargos. Claro, hubo embargos ya. Recordemos el caso de Venezuela, bastante reciente, en un juicio en el cual empezaron a quitarle el reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente en función de irregularidades cometidas por él, de la persecución a la oposición, bueno, todo lo que se va a dirimir este fin de semana en las elecciones en Venezuela. Decide la justicia británica que ese oro no le pertenecía más a Venezuela, que le pertenecía al presidente designado por Estados Unidos, Juan Guaidó. ¿Y qué hace? Le quita el acceso de esos, el doble de lo que mandó Caputo ahora a Londres. 1.000 millones de dólares que estaban almacenados en el Banco de Inglaterra. Claro, ese dinero Venezuela todavía no lo recuperó. Esto fue en 2020, hace 4 años. Y los propios economistas del PRO, por ejemplo, a los que yo consulté, me dijeron, y bueno, depende la jurisdicción. En Basilea, en el Banco Internacional de Pagos, en Suiza, quizás sería inembargable igual que acá. Pero en Londres ya depende de qué juez intervenga, de qué jurisdicción se acepte. Fíjense lo que posteó Héctor Torres, que fue director por Argentina en el Fondo Monetario en la época de Mauricio Macri. Antes había sido funcionario de la Baña también. Héctor Torres, en respuesta a alguien que le señala la posibilidad de un embargo, dice, buen punto. Espero que los retornos, o sea, este interés, este jugo que le quiere sacar Caputo al oro, compensen el riesgo de que el oro pueda ser embargado. El fondo Burford debe estar evaluando la posibilidad. ¿Cuál es el fondo Burford? El que enjuició a la Argentina comprándole los derechos de apelar a la justicia al grupo Eskenazi por la estatización de YPF. Este es un juicio que sigue vigente, en el cual Argentina está entrando ya en fases definitorias a que la intimen al pago de un monto que pondría en juego, en jaque, la estabilidad macroeconómica del país, pero que Burford debería, después de obtener la sentencia, intentar cobrar. Para intentar cobrarse, en su momento los buitres secuestraron la fragata en Ghana, ¿recuerdan, no? La fragata Libertad, el buque escuela, el buque insignia de la Armada. Bueno, ahora pueden tener un rehén más a la mano, fondos que tienen muchas más herramientas para intentar trabar embargos que los buitres de Elliot, ¿no? Los buitres que aquel momento avanzaron por ahí. En fin, Milei
parece entregado a una sola apuesta: que gane Donald Trump las elecciones en noviembre, que sea presidente a partir de enero de los Estados Unidos y que el Fondo Monetario le dé otra carrada de plata como la que le dio a Macri. O al menos eso parece sugerir cuando se pelea con la gestión actual del Fondo Monetario. No le fue bien al gobierno jugando a la internita en el fondo, ¿eh? Nunca, ni a este gobierno ni al anterior. Ahora, fíjate lo que dice el director para América del fondo, de Rodrigo Valdés, en la entrevista que le dio el viernes de 2 horas a Alejandro Fantino. Ojo lo que estás diciendo, Javi, ¿eh? Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. ¿Pero no te complica decir esto con el fondo? No, porque se tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del fondo fue ministro de Economía de Bachelet, digamos, en el segundo gobierno, que causó el desastre que causó en Chile. ¿Estás hablando de Rodrigo Valdés? Sí, exactamente. No me voy a detener tampoco en la soncera de que Rodrigo Valdés juegue para Sergio Massa ni para el gobierno del Frente de Todos. En un rato, en todo caso, lo hablaremos con Martín Guzmán, que ya está sentado en nuestro estudio. Pero Rodrigo Valdés apenas asumió en su cargo, lo primero que dijo cuando entró a una reunión fue: Argentina tiene que aceptar que es un país pobre. Lejos, lejísimo de este economista ser comunista, ser zurdo, como dijo Milei, ser del foro de Porto Alegre, no sé cuántas. Bueno, en fin. Lejos de un funcionario como él, del staff, un senior del Fondo Monetario, intentar ayudar a un gobierno de centroizquierda en contra de uno de ultraderecha, que además está ajustando como el Fondo Monetario nunca en la vida había soñado. Más bien lo que está pasando con el fondo es que, si bien ese ajuste se está dando así, el fondo se da cuenta de que en lo monetario y en lo cambiario, Caputo no da pie con bola. Y ya los que le dieron la montaña de plata a Macri decían que Caputo era un trader, lo escribió en un libro Alejandro Werner, y que no sabía nada de macroeconomía. Es lo mismo que piensa Valdés, lo mismo que piensa el staff del fondo, y esa es la tensión que intenta navegar Milei en aguas turbulentas con declaraciones como esta. Claro, Valdés, en realidad, es un funcionario de un staff donde la que manda es Kristalina Georgieva, pero la que también manda es Guita Gopinath, su número 2. Fíjate vos que lo de Valdés, las gestiones de Valdés, la propia permanencia de Valdés en ese cargo, fue ratificada por Julie Kousak, la portavoz del Fondo Monetario, incondicional de Kristalina Georgieva. Lo dijo el jueves pasado, no, el anterior, yo se los mostré el lunes pasado acá. Valdés es nuestro, a Valdés no lo mueve nadie. Claro, Kousak habla por Georgieva y Gopinath, que es más estricta todavía, habló a través de un tuit el día después de que Argentina salió campeón en la Copa América. ¿Qué tuiteó Guita Gopinath sobre las medidas de Caputo? Esto. Nada. El día después de que el secretario de Finanzas anunció la compra anticipada de 2.300 millones de dólares para pagar intereses en febrero, el día después del de después, o sea, 2 días después de que anunciaron un cambio copernicano en la administración del mercado cambiario y del esquema monetario, lo que hace la subjefa del Fondo Monetario es simplemente felicitar a Argentina porque salió campeón de la Copa América, además poniéndolo mal, ¿no? Pero lo que hay es una frialdad así, total, entre uno y otro lado. A lo cual Milei aspira a doblar el brazo cuando gane Trump. Del mismo modo que lo hizo con el staff del fondo cuando gobernaba Macri, el equipo económico de entonces. A ver, lo que preocupa al Fondo Monetario es lo mismo que preocupa a los acreedores, que las reservas del Banco Central se están agotando. Estas son las reservas netas, las que te voy a mostrar ahora. El gráfico es de la consultora P/Q. Esto es lo que admitió el vicepresidente del Banco Central en Wall Street la semana pasada, que las reservas netas son negativas y que se han hecho muy negativas en las últimas semanas a partir de los pagos de deuda, justamente, que retrotraen las reservas a la situación de principios de marzo. El gobierno se jactó
de haber comprado muchas reservas, pero a esta altura hay liquidada apenas la mitad de la cosecha. Está toda levantada, la de soja, pero está liquidada apenas la mitad de la cosecha. Ritmo parecido al del año pasado, cuando hubo una sequía que se comió la mitad de los granos. Claro, no acumula reservas, se las gasta en deuda, sube el riesgo país, se las empieza a gastar ahora también en intervenir en los mercados paralelos financieros. Bueno, es lógico que al Fondo Monetario eso no le guste. El fondo quiere cobrar, ¿no? Puede resignar un poco de ajuste, puede resignar un poco de suba de tasa de interés, pero la acumulación de reservas en el Banco Central es lo que nunca va a resignar. Claro, Emanuel Agis, el autor de este gráfico, el informe que contiene este gráfico, escribió que el programa del gobierno, les leo textual, parece apuntar a construir un puente con los fondos del blanqueo para llegar a una negociación con el fondo, con el Tesoro de Estados Unidos bajo el control de Trump. Pero claro, dice, esto, si destraba algún crédito, sería recién a finales del primer trimestre de 2025. ¿Cómo llegar en este tembladeral hasta finales del primer trimestre de 2025? Bueno, dice Agis que mejorar el balance del central a costa de empeorar el del Tesoro, que es lo que hacen con estos tejes y manejes financieros de pasarle la deuda de un uno al otro, mientras se pierden reservas por el atraso del dólar, no parece la mejor idea desde el punto de vista de la estabilidad financiera y macroeconómica. Y remata, toca prepararse para un segundo semestre agitado. ¿Cuánto hace falta para dolarizar? Y de esto vamos a hablar muy en profundidad con Guzmán, que tiene una visión, como decía, distinta al resto respecto de si el gobierno está avanzando hacia allá o no. Bueno, está calculado en esta placa, en este gráfico. Efectivamente se licuó la base monetaria y la de los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Esto está en millones de dólares, sí. Hace falta menos de lo que hacía falta en abril, ahora en julio. Fíjense ese 44.179 que está allá, acá, y el 36.630. Hace falta menos para cambiar por dólares lo que circula en la calle, pero hace falta más para cambiar los depósitos en pesos del sector privado. Hace falta más que al principio y hace falta casi exactamente lo mismo que en abril. Entonces, ¿cuál es el verdadero horizonte de este programa económico? Además del rescate de los ciclistas financieros a los cuales ahora con la nuestra les venden dólares subsidiados. Bueno, quizás lo sepamos, quizás no, porque Caputo, como digo, está entregado a un frenesí difícil de prever. Milei habló también de los que para él le quieren hacer un golpe de mercado. Mirá lo que dijo. Banco Macro ejecutó puts por el equivalente de 2 billones de pesos. O sea, es como si nos hubieran hecho una corrida de 2.000 palos verdes en un día, para que te des una idea. ¿Vos lo determinás? ¿El significante que pones es corrida? ¿Te armaron una corrida? Claro, obviamente. Digamos, y es un banco que tiene clara alineación política. Estaban angustiados los del banco, ¿eh? Estaban como diciendo no nos entendieron, no lo quisimos hacer así, están angustiados porque corrieron, intentaron de sabotear al gobierno y les fue mal. Se van a quedar con eso hasta el 2027. No van a ejecutar un solo putz hasta el 2027. Bueno, yo no les creo nada. Porque ese día que hicieron eso, dicen, no, nosotros tomamos la decisión el viernes. ¿Por qué no le informaste? No le informaron. ¿Por qué no la informaste? Dice un Milei más dirigista que nunca, ¿no? En el establishment, esta campaña contra el Banco Macro empieza a repercutir mucho, ¿eh? Le preguntaron, por ejemplo, a Guillermo Francos en un almuerzo muy elegante que tuvo con la cúpula de AEA la semana pasada. Estaba Pablo Roca, estaba Héctor Manieto, estaban los popes de la Argentina magnate. Le preguntaron, che, ¿hasta dónde va a ir esto? ¿Qué pasa acá? Bueno, Francos muy diplomático como siempre, dijo, no, son escarceos. Pero hay banqueros que se preguntan por el Pacto de Mayo de Tucumán. ¿No era que la propiedad privada era inviolable? ¿O era la propiedad privada de todo menos los bonos sujetos a puts? Porque, en definitiva, fue una decisión privada la del Banco Macro. Disponer de los propios bienes no incluye... Bueno,
es la pregunta que empezó a retumbar en un contexto de un malestar nuevo, que no existía, en un establishment que obviamente abraza muchas de las ideas de la ultraderecha, pero que empieza a resentirse un poquito por avances como este. Claro, hay oportunidades de negocios en la economía real que seguramente a mí y a ustedes del otro lado no se nos ocurrirían, pero que a alguna gente sí se le ocurren. Este joven emprendedor, por ejemplo, Augusto Marini, es financista de varios canales de streaming que están, bueno, ahora los canales de streaming está de moda. Tiene un canal de streaming muy exitoso que es Blender, pero acaba de lanzar otro que se llama Carajo. Un canal de stream donde hablan los militantes de la ultraderecha del gobierno, donde aparece como gran atractivo Alex Canigia haciendo señales, haciendo ruidos guturales, gestos obscenos, bastante difícil de entender, francamente, pero donde aparece también el Gordo Dan. El Gordo Dan es uno de los jefes de los grupos de tareas digitales que tienen los libertarios en las redes para amedrentar opositores. Este es el que raja funcionarios, que la semana pasada le dijo a Julio Garro que se tenía que ir de deportes, que antes lo había hecho con Fernando Vilela. No tiene cargo en el Estado, sí lo tienen otros como John Doe, que gana, yo les digo los seudónimos de redes porque es así como se los conoce. Ese gana 3 millones de pesos trabajando en la Casa Rosada. Pero este canal, este streaming libertario, no tiene mucho éxito, la verdad no se lo mira mucho. Pero es interesante atar cabos para ver dónde están esas oportunidades. Augusto Marini, el muchacho que les mostraba antes, yo se los nombré cuando hablamos de la crisis misionera, porque es dueño de una compañía de telemedicina que se llama Alegramed, que trabaja con el gobierno de Misiones gracias a las relaciones que supo tejer con Carlos Rovira, que brinda un servicio muy caro, por eso lo rechazaron prepagas, sindicatos y demás, pero que para él es un negocio muy rentable, en una provincia muy pobre, ¿no? Que vimos estallar por los aires hace un mes y pico. Bueno, Marini acaba de contratar a uno de los popes de la empresa de trenes de Javier Milei, de la empresa del Estado que administra los trenes metropolitanos. Este hombre se llama Javier Hibert, el que acaban de contratar. Javier Hibert entró al mundo ferroviario de la mano de Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich, cuando fue ministro de Macri, llevó a su gente, uno era Marcelo Orfila, otro era él. Después se quedó con las gestiones de transporte que en general respondieron a Massa en el gobierno anterior y terminó siendo un asesor importante del entonces presidente de Trenes, que era Martín Marinucci. Cuando llega Milei, lo ascienden, incluso barajaron ponerlo al frente de los trenes, quedó al final Adrián Luque, que misteriosamente sobrevivió al choque de trenes de Palermo, recordarán ustedes, el que se dio en mayo, que podría haber sido una tragedia tremenda si no hubiera sido en cámara lenta, por lo mal que andan los trenes justamente. Pero la pregunta es, ¿para qué lo contrató? Acá están viendo una reunión Town Hall que hizo el Cale Group, el grupo que encabeza Marini, que tiene los canales de streaming, que tiene la empresa de alimentos para mascotas que fundó su padre, Congo, que tiene un par de emprendimientos más, pero que el año pasado, de manera muy sorpresiva, se compró un taller ferroviario que era de unos rusos. En ese taller ferroviario laburan 200 personas. No se sabe bien por qué uno se compra un taller ferroviario, salvo que tenga un negocio asegurado en algún punto. Bueno, lo que ahora hizo Marini fue contratar a Hibert. Y lo que todos se preguntan en el mundillo ferroviario es, ¿estos son los que se van a quedar con los trenes? ¿Con los trenes metropolitanos? Porque el gobierno está obsesionado con privatizarlos. Cuando los privatizaron, no fue una solución, ¿eh? Fue igual de caro para el Estado y terminaron chocando en 11, bajo las manos de los sicilianos. Un desastre, recordarán ustedes. Pero, bueno, ahora parece que esta oportunidad que le sonríe nuevamente a un grupo empresario que sabe hacer negocios con el Estado, puede ser la vuelta de los privados al mundo de los trenes. Claro, a veces uno piensa que en gobiernos como este la única posibilidad de hacer dinero que hay es en las finanzas.
Pero no, algunos otros nichitos hay. Quédate que vamos a charlar con Guzmán.